¿Para qué servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos súper activa y sale un montón de información ahí, bloqueo de cuentas y antes no se sabía nada de esa cosa. ¿Para qué servía antes o qué hacían con ella? ¿La verdad? Sí. No le decimos a nadie. Extorsionar. Sí. Utilizaban la información de la unidad con CEIDO para levantar personas y sacarles dinero. ¿A quiénes? A los que tenían, por ejemplo, los que tenían información sobre, o dinero en efectivo, por ejemplo, de gasolineras, o mucho dinero en efectivo de centrales de abasto. Pasaban todos por ese proceso. Y la otra cosa era la investigación política para pegarle a adversarios políticos en turno. Se generó una unidad que en realidad estaba al servicio de un grupo político del Estado de México para fines de naturaleza política o empresarial. Pero se usaba para delinquir entonces, para extorsionar. Esos son los datos que tenemos. Tenemos 2 denuncias presentadas en contra de algunas personas vinculadas con la administración, de despachos que eran utilizados para levantar cuentas. Tuvimos un caso, a mí me parece impresionante. Es un tema relacionado, en un día desbloquean 922 cuentas, con el argumento de que ya estaba asegurado las cuentas por el Ministerio Público y que por tanto ya no era necesario que se mantuviera el bloqueo por parte de la unidad. De esas 722, resultó que o no había ni denuncia o no había aseguramiento, y la verdad es que lo que hicieron fue liberar el dinero. 46 de esas cuentas eran del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en realidad, en vez de servir para los fines institucionales, el bloqueo de cuentas, para que el dinero no siga circulando, en un solo día desbloquearon, además un oficio que es para enmarcarlo en la pared, porque se lo dirige el director de procesos legales, se lo dirige al director de procesos legales. Eso es la prueba de que realmente el crimen organizado infiltró al Estado y operaba a sus anchas, porque si la unidad de inteligencia financiera no quiere, no pasan sus cuentas, se le congelan las cuentas. Todo el mundo decía, ¿no? Es a través del dinero donde contienes al crimen organizado realmente. No, es que este crimen estaba más organizado que el otro. No, sí, bastante organizado. Y ahora, desde la UIF, llevamos 4 denuncias presentadas, nos falta una. Y ahora estamos en la investigación de las 70 personas físicas y morales que Lozoya menciona en su escrito presentado ante la Fiscalía General. Pero sí es un caso paradigmático de corrupción sistemática en el Estado mexicano, el gobierno más corrupto y más irresponsable de la historia moderna de México, ¿no? Que fue el de Enrique Peña Nieto. Pero aparte, también el de Felipe Calderón. Ahorita platicamos de los panistas, que son una cosa... Sí, pero a ver, el tema, sobre todo este grupo de panistas rebeldes que tiene sus cosas. Pero a ver, yo creo que el tema central es, desde la perspectiva conceptual, a ti no te sirve atacar a sicarios y no te sirve atacar a narcomenudistas o meter 10, 20 a la cárcel si no congelas, si no atacas las estructuras financieras. Entonces la idea es, si sacas a 10 o 20 narcomenudistas de la calle, no te sirve porque vas a tener recursos en la organización criminal para volverlos a contratar o volver a contratar a otra gente, cada vez más jóvenes, ¿eh? Los sicarios, los narcomenudistas son cada vez más jóvenes. Y ese es el problema. Yo creo que el enfoque tiene que ser, 1, combate a sicarios, por supuesto, líderes, narcomenudistas; 2, combate a las estructuras financieras, detener el flujo de los capitales, y aquí hay desde restaurantes, tiendas o mecanismos de transporte, es decir, el dinero se lava en muchas operaciones comerciales que nos parecen habituales. Tercer tema, necesitas combatir la corrupción política. Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, surgen a partir de que hay ciertos acuerdos o temor o amenaza, sobre todo las autoridades municipales, para efecto de controlar el trasiego y el territorio. Y por eso vimos que en el sexenio anterior se multiplicaron grupos delictivos. Ahorita en la Evaluación Nacional de Riesgo hemos detectado 19 organizaciones criminales de alto impacto, y muchas de ellas se fortalecieron en el sexenio anterior. Cártel Jalisco es la más importante supranacional, pero
es Santa Rosa de Lima en Guanajuato, los Viagra en Michoacán, el cártel independiente de Acapulco en Guerrero, los Guerreros Unidos o los Rojos en Guerrero, el cártel del Noreste en Tamaulipas. Entonces todos fueron surgiendo pues, a partir de componendas con los gobiernos, sobre todo locales, pero por supuesto que con participación federal. Genaro García Luna pues, no se explica sin esto, y ahorita también sí que platicamos de ese caso. La corrupción judicial ministerial, que los protege, es decir, los juicios de amparo, claro. el no ejercicio de la acción penal. La corrupción del Ministerio Público está ahí en el no ejercicio de la acción penal. Y bueno, finalmente pues, hay que atacar la base social. Y la base social se ataca pues, con desarrollo regional, rural, programas sociales. Pero si no hay una estrategia integral en estos 5 elementos, no puede haber una disminución de la violencia. Y ese fue el principal error de Calderón y de Peña. Pérdidas de defraudación fiscal teníamos por 354 mil millones de pesos anuales. Es decir, de facturas falsas o generación de empresas fachada, también era un tema. Por ejemplo, la estafa maestra, Operación Zafiro parte de Odebrecht no se puede entender sin empresas fachada y factureras. Y el otro tema era los beneficios fiscales. Es decir, la gente podía, todos grandes corporativos podían pasar sin registrar ningún tipo de pago al Servicio de Administración Tributaria. A ver, el punto central aquí es que un Estado lo que necesita es tener recursos para poder generar más programas sociales, mejor distribución de la riqueza, y bueno, lo que teníamos en los gobiernos anteriores era exactamente lo opuesto. Ahora, creo que el punto central aquí es cómo el propio Estado mexicano, insisto en Operación Zafiro o en la estafa maestra, generaba estas empresas fachada que eran contratadas por el propio Estado y sacaban el dinero en efectivo a partir de trasladadores de valores para llevarlo a bóvedas de seguridad. Así se operó, o a las campañas electorales. Entonces, la verdad es que fue un robo en despoblado, y lo que hemos visto es, yo creo que la punta del iceberg, ¿no? Acabamos de ver una contratación de Odebrecht precisamente con Pemex en la época de Emilio Lozoya, en donde pues, fueron 3,000 millones de pesos contratados que después se iban a otro tipo de empresas y después de ahí salía el dinero en efectivo. Vimos un caso así, una universidad donde se contrata a la universidad, eran 80 millones se van a esta empresa, y esta empresa empieza a distribuir entre los familiares de un servidor público de Pemex. Entonces, esa fue la mecánica de operación durante estos años. Y una belleza de estas es una empresa generada en Veracruz, en donde los accionistas son el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. Y de repente esta empresa abre, suena lógico, cuentas en Panamá. Claro, no tienen pasaporte, nunca han salido del país, pero cuentas en Panamá. Y entonces Odebrecht, otra empresa, les deposita $1 millón a las cuentas en Panamá, algo muy natural. Una propina. Claro. Y lo más bonito es el apoderado legal de la empresa, no les voy a decir su nombre, pero se apellidaba Lozoya, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que yo creo que necesitamos, primero, visibilizarlos para el juicio de la historia. Yo lo he platicado en varias ocasiones, muchos de estos delitos, si nos vamos al gobierno de Fox, por ejemplo, el gobierno de Salinas, ya prescribieron, evidentemente, pero sí creo que se requiere hacer una investigación que pueda plantear una especie de comisión de la verdad sobre el impacto de la corrupción en México. Y hacerlo del conocimiento de todos. Hay también material de García Luna, ¿no? Sí, a veces, sí. Que se debieron haber investigado. Bueno, hay que reconocerlo. Sí, el gobierno de Felipe Calderón también competía con seriedad, pero le ganó Peña Nieto. Honor a quien honor merece. Se esforzaron. Sí le echaron ganas. Son distintas, ¿no? Pero las dos son impresionantes. Sí, a ver, en el tema de Genaro García Luna, nosotros llegamos en realidad vía la investigación de Medina Mora. Entonces llegamos con el tema de Medina Mora y encontramos relaciones contractuales raras, y solicitamos información a Estados Unidos, y en una conversación informal con la DEA nos dicen, oigan, quieren ver un nexo importante. García Luna y Medina Mora se pelearon en algún momento del sexenio, pero quieren ver un tema importante, volteen a ver a García Luna. Entonces empezamos así a hacer la revisión,
Y ya eso fue 2 meses antes de la detención de García Luna. Por eso cuando en Estados Unidos lo detienen, nosotros ya teníamos hecha la investigación y se presenta de inmediato la denuncia y se hace el congelamiento de cuentas. Lo mismo que después hicimos con Cárdenas Palomino y bueno, que hemos estado ramo pequeño. El particular García Luna en 2008 compra por parte de la Secretaría de Seguridad Pública un sistema de espionaje tipo Pegasus, que se llamaba Nice Track. Y ese a un grupo israelí, cuando acaba el gobierno, se lleva el sistema a su oficina, ¿no? a su empresa. Y constituye 2 empresas en donde empieza a transaccionar. 2005 se constituye en Panamá una empresa que se llama Numbac, y esa empieza a operar en México en 2011, ya para terminar el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, en ese contexto empiezan a generar contratos. El gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces con Mancera, los contrata para poder generar un diagnóstico respecto a una unidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Cobran 32 millones, lo cual resulta razonable por un diagnóstico, ¿no? Y luego, sí, claro, por supuesto. Y luego empiezan a ser contratados por el órgano descentralizado que ve los temas vinculados con prisiones. Y entonces las adquisiciones son de ese 2011 hasta 2018 por 2.600 millones de pesos. 1.600 millones. Lo que cobra Rappel en su programa. Y 77 millones de dólares. No, pues, digo, porque hay que reducirse a moneda de un solo país. Y al final el dinero se va a Curazao, se va a Tel Aviv, se va a Estonia, y termina yéndose también eso me pasó con los de Antorcha Campesina, que mandaron dinero a la República Checa. Yo creo que claro, normal. La Universidad de Hidalgo, que no mandaba dinero a Azerbaiyán. Yo creo que sí les deben de gustar los pastes por allá. Pero el punto es y evidentemente Estados Unidos y evidentemente Panamá. Entonces, de Panamá, la concentración de los recursos de Panamá es la que sirve para pagarle la casa a García Luna en Miami. Ponen un restaurante a partir del recurso que viene de México a Panamá y de Panamá a Estados Unidos, y paga el modo de vida. De repente encontramos que un sobrino alto político paga 75 millones de pesos al año en su tarjeta American Express en efectivo, ¿no? Claro. Esos son el tipo de cosas que estamos viendo. García Luna es un ejemplo, pues, de corrupción sistémica. Mucho flujo de recursos, operaciones en efectivo, y bueno, y esta triangulación de recursos con varias empresas que terminaban finalmente en Estados Unidos. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos tienen la parte de la investigación respecto a muchos testimonios en el juicio del Chapo, en donde se ventila que recibía dinero García Luna. Y en eso va el proceso penal contra él, y lo mismo el caso de Cárdenas Palomino, que era el segundo de a bordo de la organización. ¿Cuál es la verdadera tragedia? Que al final una democracia requiere de instituciones sólidas y creíbles. Lo que sucede cuando los titulares generan estos actos de corrupción finalmente es el debilitamiento institucional. Y García Luna pues es un exceso. Pero además no es la excepción. No, era la regla. Por supuesto que era la regla. A distintos niveles, con distintos ceros. Tú también puedes ver ahí las finanzas de los expresidentes. Por ejemplo, hay un expresidente que te canta las mañanitas por 5,000 pesos o 15 pesos, no sé qué, y dice que está pobre desde que le quitaron la pensión. ¿Realmente están pobres los expresidentes? No, ¿Cuál es la situación financiera de esta gente? No, ninguna. Ni remotamente, ¿verdad? Ni remotamente. Se hacen los pobrecitos. Sí, no, a mí lo que me molesta es que no paguen impuestos, porque ahí hay temas de defraudación. O sea, además, no pagan impuestos. Sí, hay temas de evasión fiscal, particularmente en el de las mañanitas. No pagan impuestos el de las mañanitas. Es dueño de 14 empresas y fundaciones. 14 empresas, Sí. y no paga completos sus impuestos. Exacto. Y tiene el descaro de decir
que se está muriendo de hambre porque le quitaron la pensión y hasta te canta las mañanitas por Zoom. Oye, es que está cabrón. Pero el tipo está riquísimo, si tiene 14 empresas. Sí, a ver, si hay... Es un hipócrita, un mentiroso y un ladrón y un defraudador. Si hay un problema. Lo que pasa es que sí vivimos un proceso de ausencia absoluta de ética pública en el país. Insisto que fue gradual, degenerativo. Y bueno, y este cinismo, pues sí, a veces a cierta edad es incurable. Yo ya firmé por el enjuiciamiento y además también estoy con la idea, insisto, aunque muchos de los delitos ya estén prescritos, creo que es importante pues que la gente sepa cuál fue la magnitud de lo que pasó. Exacto. Lo que pasó en Pemex, pasó en CFE, pasaba en todas las secretarías, Cedesol, Sedatu vendiendo terrenos federales prácticamente regalados en zonas de potencial turístico. Entonces, bueno, teníamos un fiscal, el de Nayarit, era en realidad el jefe de operaciones de un cártel en el estado y era el verdadero gobernador, ¿no? Tenemos un gobernador, César Duarte, que tenía un rancho con dimensiones geográficas pues, más grande que la capital del estado. Tenemos otro gobernador, exgobernador Borges, que llegó a aglutinar 32 yates y ferries. Y, pues, ¿para qué quieres 32? Entonces, ese tipo de excesos es lo que... ¿Y los gobernadores? Es decir, hay gobernadores que realmente ya están muy sospechosos y que huelen muy raro. ¿Cómo se llama cabeza de narco? Cabeza de no sé qué cosa. Es decir, ¿qué onda con los gobernadores? Tú también desde ahí puedes ver qué pasa con esa gente. Sí, porque los gobiernos de los estados están en manos de ampones también. Sí, a ver, la verdad es que sí vivimos un proceso donde la generación de gobernadores, como perdieron ciertos controles desde la federación, pues se convirtieron en virreyes locales. Y eso generó debilitamiento de los poderes judiciales locales, debilitamiento de los órganos autónomos locales y pues surgimiento de casos de corrupción masiva. Ahí no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones. Llegan a estos espacios de poder sin control y entonces, por ejemplo, el pleito de estos 10 gobernadores rebeldes es más recursos para sus estados. Sí, pero son recursos con menos controles interinstitucionales y eso no es nadie lo menciona. Y sobre todo esto que decíamos hace rato, ¿cómo pueden surgir los grupos delincuenciales de esa forma? No hay otra respuesta sino la omisión gubernamental por actuar contra ellos o la colusión finalmente económica. Los temas son temas económicos. El tema de la presa de Chihuahua es un tema económico. Todos los actores políticos involucrados, todos tienen algún tipo de cabecera de distrito de riego o una participación en empresas agrícolas. Es decir, no es un tema que sea puro. A ver, Reyes Baeza, pues no digamos, finísima persona. Y pobre. Pobre. Cantar mañanitas por Zoom tampoco. No. A ver, y ese es un ejemplo. El tema de la discusión sobre la energía eólica y el combate, que es muy interesante que sean los panistas los que estén impugnando a las decisiones de la Secretaría de Energía, tiene que ver también con algo, porque ellos generaron empresas para energía eólica, tienen intereses. Que además se cuelgan de la CFE, o sea, generan un kilowatt y se cuelgan de... Sí, no es un fraude finalmente. Entonces el asunto es, bueno, incluso pues, hay empresas que fueron generando para venta de todo tipo de cultivos y paralelamente impulsaban la legalización de la marihuana, pues si ya tenían la empresa para vender. Entonces ese es el tipo de visión empresarial. Claro. Y doble. Entonces, a ver, el punto central es creo que uno de los objetivos del presidente es el combate evidentemente a la corrupción frontal. Entonces no se pueden resguardar en una visión política o en generar conflictos sociales con la finalidad de proteger sus intereses. Y eso es finalmente pues lo que se ve en una buena parte de esta discusión de los días. Pero bueno, esa es una parte de la actividad de la UIF, pero vemos temas de trata, de tráfico de órganos, de narcotráfico, evidentemente. La política criminal de Estado tiene que abarcar
prevención, tiene que abarcar seguridad, procuración de justicia, ahí la Fiscalía y las fiscalías locales llevan mano. La impartición de justicia, los jueces deben darse cuenta de la trascendencia de liberar a un narcotraficante o de liberar a un homicida. Cuyas cuentas también luego... Tuvimos uno que detuvimos por una orden de aprehensión que nosotros lo denunciamos y la Fiscalía Anticorrupción, la doctora Mijangos, obtuvo la orden de aprehensión. Nomás tenía 50 millones en sus cuentas, más de lo que le había pagado el Consejo de la Judicatura. Depósitos en efectivo. ¿No? Claro. Y tuvimos otros que lo que hacían es, con las casas del Infonavit, había despachos que las terminaban adquiriendo los créditos, sacando a las gentes de las casas para luego revenderlas. Y eso se hacía a partir de operaciones con los jueces locales, sobre todo Nayarit, Coahuila, Durango. Y uno de Coahuila pues se equivocó y entonces terminó adjudicando casas de Durango, un juez local, claro, tiene esa competencia, pero todo formaba parte pues, de redes, de redes macro de corrupción. Y así fue. Oigan, pues nos tenemos que ir. No, se tiene que ir él. Se tiene que ir, sí, ¿verdad? La verdad es cierto. Nosotros seguiríamos aquí. Nuestra absoluta admiración, respeto, reconocimiento a tu trabajo, creo que es indispensable. Ojalá que se repita, que tengas clones en este país, en toda la historia de México. Pero pues nos tenemos que ir, maestro. En verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.